el Señor te trajo y nos da mucho gusto verte. Nos da gusto verte a ti, a que nos acompañas domingo a domingo. Nos da mucho gusto verte si el Señor te trae por primera, segunda ocasión a este lugar. La verdad le agradecemos a Dios tu vida, que estés aquí. Hoy el Señor quiere pues enseñarnos cosas maravillosas, muy buenas, muy hermosas, que tienen que ver con nuestra salud. El día de hoy empezamos un ciclo que está relacionado con aquellos males o aquellas enfermedades que están ligadas a lo que pasa en nuestra mente. La enseñanza del día de hoy la hemos llamado estrés, el mal de este siglo, porque hoy muchas personas padecen de los síntomas, de las consecuencias de algo que te aseguro has escuchado nombrar como estrés. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué el hermano se va a poner a hablar de cosas de medicina? ¿Por qué se va a poner a hablar de cosas de este tipo? Porque Jesucristo está preocupado por nuestra salud. Si tú recuerdas, el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra, no solo nos enseñó el Evangelio, sino se preocupó por sanar a los enfermos. ¿Cuántos dicen amén? Se preocupó por el bienestar de las personas, como hasta el día de hoy se preocupa por nuestro bienestar. Entonces, hoy vamos a tener una breve charla, una plática en la cual combinaremos algunas cosas, algunas situaciones que son médicas, psicológicas, con las verdades de la palabra de Dios. Lo que yo quiero decirte antes de comenzar formalmente a hablarte del tema es que no es voluntad de Dios que las personas estén siendo azotadas por lo que, como vas a ver en esta enseñanza, a lo que le podemos llamar estrés. Quiero abrir la palabra de Dios en primer lugar, que sea lo más importante, y es lo que venimos a escuchar en esta mañana. Y dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo número 29. Dice la palabra, estas son las palabras del Señor Jesucristo, y es el Señor Jesucristo que dice lo siguiente: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. No os preocupéis por lo que habéis de comer, no os preocupéis por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esa es la voluntad de Dios para todo ser humano. Pidámosle al Señor que Él bendiga su palabra. Hagamos una oración. Padre, gracias, Señor, por los momentos tan hermosos que gozamos durante la alabanza, Señor. Gracias por cada persona nueva que está en este lugar, Señor. Gracias por aquellos que regresan después de algún tiempo, Señor amado. Padre, yo te pido, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, que bendigas tu palabra y que la hagas clara, práctica y entendible a cada vida, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ok, quiero empezar esta enseñanza diciéndote por qué le hemos puesto el mal de este siglo. No se lo puso un servidor, sino que tú busca en internet si gustas y te vas a dar cuenta que así le ha llamado la humanidad al estrés. Es un mal, ya lo ven como un mal por todas las situaciones que causa, por todos los conflictos que le causa a las personas, y es un mal que efectivamente tiene que ver con el siglo pasado y principios de este siglo. Ya aquí ya se cruzaron 2 siglos en el asunto, pero el problema tiene en total menos de un siglo. Antes de la Primera y Segunda Guerra Mundiales no se hablaba del estrés. Así de sencillo. O sea, los médicos y las personas no se preocupaban del estrés, sino que fue hasta después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales cuando las personas regresando de la guerra presentaron algo que se llama estrés postraumático, que tiene que ver con la situación, tiene que ver con aquel trauma, aquella impresión que se llevan las personas, eh, aquellas secuelas en su sistema nervioso con las cuales regresaban las personas de la guerra, que los médicos empezaron a preocupar por ese mal llamado estrés. Ahora bien, después de eso y cuando empezaron la cuestión de la revolución industrial y las fábricas, y cuando la sociedad se empezó a acelerar
porque tú tienes que entender que del último siglo para acá, la ciencia, la tecnología, la producción se ha acelerado en muchos cientos por ciento. La sociedad vive días más rápidos, trabajos más complicados, más movidos, ¿verdad? La producción ya no es artesanal, sino es en serie. A las personas se les pide una cuota de trabajo y todo eso ha detonado eh, una afectación en las personas que hoy se conoce como estrés. El Seguro Social acaba de publicar unos datos respecto de cómo se ha incrementado el caso de personas que llegan enfermas, así lo podemos llamar, enfermas, de diferentes sintomatologías y que pasan a psiquiatría por cuestiones de este mal que se llama el estrés. Muchísimas personas, cada vez más personas, tienen los síntomas, los males de ansiedad, de depresión y otros daños que causa el estrés. Entonces, pues es un mal, lo puedes considerar si quieres, o lo puedes llamar si quieres enfermedad. Yo no soy médico, sé que hay personas médicos, psicólogos que están aquí. Lo que voy a exponer lo voy a explicar en términos demasiado sencillos. Espero que mi terminología sencilla no ofenda a los que son estudiados en la materia, porque la idea es que todos podamos entender. Voy a comenzar por definir qué cosa es el estrés. Creo que podemos tener una definición en este momento en la pantalla. Si no la tenemos, ok. El estrés viene de la palabra en inglés stress y es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. Eso es el estrés. ¿Qué es el estrés en palabras sencillas? Bueno, el estrés es una reacción de tu cuerpo cuando percibe peligro, cuando percibe algo complicado. Tu cuerpo reacciona y reacciona a través de lo que percibe tu cerebro. Tu cerebro percibe peligro y prepara a tu cuerpo para actuar de una forma. Y te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. ¿Ustedes han visto un gato cuando se siente amenazado? ¿Cómo se pone el gato? Saca las uñas, se eriza exactamente, contrae su espalda, ¿verdad? Se ve inmediatamente que se pone tenso y se prepara para repeler una agresión tirando un arañazo o saliendo corriendo. Casi todos, o más bien todos los animales tienen esa capacidad de responder ante una situación de peligro. Ok, los seres humanos no están exentos. Por ejemplo, si tú estás parado en esa calle y de repente escuchas un rechinón de llantas desde la esquina, tu cuerpo rapidísimo se prepara para reaccionar. Es cuestión de un segundo quizá, su cuerpo se prepara y se pone alerta y te da la capacidad de dar un brinco que no estabas tú en condiciones normales de dar. ¿Ok? Cuando tú te das cuenta que se está incendiando el lugar en donde estás, tu cuerpo también se prepara. Y hay personas que hacen cosas que normalmente no harían cuando perciben una situación de peligro. Ok, nosotros estamos dotados por Dios para reaccionar ante situaciones de peligro. Eso es algo que Dios le dio al ser humano y a toda su creación. Es una respuesta natural. Es necesaria para la supervivencia. Así de sencillo. Una gacela lo tiene, cuando percibe un león se pone en una situación similar y se prepara para salir corriendo. Y en fin, podría ponerte 1000 ejemplos de este tipo, pero tenemos que entender que el estrés en primer término, esa tensión, es un mecanismo de defensa. Ahora, esto que te voy a explicar es sumamente importante para que tú entiendas lo que sucede cuando hay estrés. Es muy, muy importante. Si es un mecanismo de defensa, fíjate lo que pasa en el cuerpo en tan solo 1, 2 o 3 segundos. Cuando tu sistema nervioso percibe peligro o siente temor, o siente alguna amenaza,
empiezan a suceder las siguientes cosas. Número uno, la respiración se acelera para que la sangre tenga mayor oxígeno. ¿Ok? Inmediatamente se acelera la respiración. Número dos, el hígado inmediatamente empieza a liberar azúcar en cuestión de segundos al torrente sanguíneo para que tu cuerpo tenga más energía y pueda reaccionar rápidamente, como te decía. Si tú percibes que viene un coche ahí rechinando llantas y tú puedas dar el brinco hacia la banqueta, necesitas energía, ¿ok? Eso es, el hígado inyecta azúcar a todo al torrente sanguíneo para que tengas la energía que vas a necesitar. Ok, las ciertas glándulas liberan, hacen más bien que el bombeo del corazón, el ritmo cardíaco, se incremente. No solo eso, eso está ligado a esto otro. Las arterias de tu aparato digestivo, esto es, de tu estómago, de tus intestinos, se contraen para que la sangre que normalmente pasaría por ahí se vaya a otras partes del cuerpo. El corazón bombea a toda velocidad y no la bombea a tu aparato digestivo, sino la bombea al resto de tu cuerpo, a tus piernas, a tus brazos, para que tengas la capacidad de reaccionar rápidamente y con fuerza o pelear según sea el caso. Eso en fracciones de segundo. Cada vez que tu sistema nervioso percibe peligro, tu cuerpo hace esas cosas. Se aumenta la respiración, se libera azúcar en el torrente sanguíneo, se incrementa el latido cardíaco, tu sistema digestivo deja de percibir el mismo flujo de sangre y más bien la sangre brota hacia otras partes del cuerpo en un momentito, para que tu cuerpo tenga la capacidad de reaccionar. ¿Ok? Eso sí, así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios para que una persona pueda escapar de situaciones de peligros. Ok, ahora bien, eso está bien. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. Y nuestro cuerpo asimismo está diseñado para reponerse de esa tremenda descarga que tiene una reacción de este tipo. Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo está continuamente recibiendo esas descargas? Esto es, tu respiración acelerada, tu corazón bombeando sangre más de lo que debe de bombear, las arterias de tu aparato digestivo contraídas y tu hígado inyectándole azúcar a todo tu torrente sanguíneo, más de la cuenta. ¿Qué pasa con el ser humano? El ser humano tiene la capacidad de percibir el peligro, pero también tiene la capacidad, su mente creativa tiene la capacidad de imaginarse peligros o de crear peligros. Entonces, cuando la mente del ser humano crea peligros o percibe situaciones de peligro, sucede exactamente lo mismo que cuando hay peligros reales y se estresa, está en continua tensión. Y esa reacción que debería de darse de manera esporádica, se empieza a dar de manera continua. Ahora, yo te lo pongo con un ejemplo sencillo y coloquial. ¿Tú te imaginas a ese gato siempre con sus uñas así? Todo erizado y con su espalda contraída. ¿Te lo imaginas así viviendo, no sé, 8 horas del día de esa forma? Bueno, eso es lo que sucede con muchas personas que viven en una condición constante de alerta por miedo, por temor, por situaciones que crea su mente, por situaciones que no sabe manejar su mente. ¿Qué cosas producen que la gente se estrese más de lo que debiera estresarse? O se preocupe más o sienta miedo más de lo que debería de ser. En primer lugar, una situación que te obligue a procesar información rápidamente. Que alguien te está platicando algo que tienes que aprender a toda velocidad, decisiones que tienes que tomar a toda velocidad y que te aceleran y que no puedes captarlas todas, eso estresa. Y se empieza a dar una reacción
como la que te estoy diciendo. ¿Qué más? Que tu cuerpo, tu sistema nervioso perciba estímulos ambientales dañinos, no sé, como el ruido, como el smog, como mucho tráfico, contaminación. Todo eso también estresa, también te pone en una situación eh, de tensión. ¿Qué más? Que tú percibas una amenaza, por ejemplo, que tú veas ahí que alguien te viene caminando cerca de ti y que lo veas medio raro y que ya empieces a pensar, ¿y si me quiere asaltar? ¿Y si me quiere violar? ¿Y si me está siguiendo? ¿Puede ser real? Puede ser falso, pero cuando tu cerebro manda la información a los diferentes sistemas, sucede lo que te acabo de platicar respecto de las reacciones físicas. Ok, ¿qué más? Este, cuando hay alguna alteración en tu cuerpo por cuestiones de enfermedades o adicciones, también puede suceder estrés. Cuando una persona está siempre aislada, también se puede estresar y pueden darse estas reacciones. Cuando, no sé, no consigues lo que tú te proponías, por ejemplo, tú quieres seguir estudiando y resulta que no se te abren las puertas y te pones a pensar, híjole, es que, pues, ¿qué va a ser de mí si no me preparo? Nadie me va a contratar. O bien, estás tú queriendo encontrar trabajo y no lo consigues. Esas cosas producen estrés. Cuando alguien cuando hay presión grupal, esto es cuando la gente se burla de ti o cuando se da el famoso bullying que ahorita está tan de moda entre los jóvenes, entre los adolescentes, se da estrés. Hay niños que están estresados porque precisamente por esas presiones grupales. ¿Ok? Cuando tienes frustraciones en el trabajo, cuando hay relaciones familiares, personales complicadas, esto es, no te llevas bien con tu esposo, no te están saliendo las cosas con tus hijos, no te hacen caso, se van y se meten en problemas y no los puedes controlar. Todo eso produce estrés, todo eso produce miedos, todo eso produce un estado de alerta en una persona. ¿Ok? ¿Tú quieres saber si estás estresado? Bien, hay ciertos síntomas respecto del estrés. Déjame decirte algunos de esos síntomas. Creo que tenemos, no sé si tenemos la siguiente diapositiva, los síntomas del estrés. Ok, ¿quieres saber si estás estresado? En primer lugar, cuando una persona está estresada es muy fácil que olvide las cosas o que pierda la capacidad de concentrarse. Cuando una persona está estresada, número dos, se le altera su estado de ánimo cambia, se pone irritable, se pone nerviosa. Número tres, su capacidad de descansar disminuye, no puede dormir, pasa muchas horas luchando con la almohada a ver si se puede conciliar el sueño. Eso lo produce el estrés. Digo, es entre otras cosas. Eh, una persona estresada normalmente tiene problemas gástricos, trae el problema, dolores abdominales, un estómago revuelto, eh, eh, inflamación estomacal. Es muy normal por los cambios que suceden, como que te platiqué hace un momento. Este, dolores de cabeza son comunes cuando alguien está estresado. Eh, Cuando alguien está estresado es normal que empiece a tener problemas en sus relaciones, su capacidad de relacionarse y de tenerle paciencia a los demás disminuye notoriamente. Y en algunas personas hay inclusive cambios hormonales, como en las mujeres, que puede haber cuestiones de hinchazón en el pecho o puede haber otra clase de síntomas como la urticaria, o sea, que te empiecen a salir ronchas inexplicablemente en el cuerpo. Y dices, bueno, ¿qué cosa me puse? ¿Qué cosa comí? Eh, Todo eso son síntomas de estrés. Algunos ya puedan decir, caray, ya entendí qué cosa tengo. Bien, si solo fuera eso no habría problema, pero el estrés es destructivo en muchos sentidos eh, y el estrés crónico causa males de los cuales pues hay que estar muy pendiente. Por ejemplo,
El estrés, esos cambios que se dan continuamente por la aceleración de la actividad cardíaca, por el incremento de respiración, por el constante flujo de azúcar a la sangre, produce o es causa de enfermedades cardiovasculares, presión alta, eh, dolores crónicos ya en el cuerpo. ¿Has visto esos que andan con dolores de espalda durísimos? ¿Dónde está el sistema nervioso? Yo pregunto. No está, no la parte, no, el sistema nervioso pasa exactamente por nuestra columna, ¿ok? El estrés causa muchos dolores musculares de diferentes tipos y también el estrés causa problemas psicológicos muy importantes. Algunos, solo por mencionar algunos, hay esta clase de patologías. En primer lugar, el estrés causa trombosis, que quiere decir, o sea, problemas de circulación, coágulos en la sangre que pueden producir infartos. Ya te había mencionado las cuestiones de presión alta. El estrés puede producir crisis de ansiedad. Esto es, una persona esté constantemente atacada por el miedo, por paranoias, que tenga pánico, que le tema a cosas que no pueden suceder. Por ejemplo, híjole, es que ahora mi jefe vino de malas, ¿será que ya tiene intenciones de correrme o no correrme? Una persona estresada puede estar creando en su mente situaciones irreales eh, eh, a causa del mismo estrés. El estrés puede ocasionar lo que conocemos o lo que está también muy mencionado y que mencionaremos el próximo fin de semana con todo detenimiento, que es una cuestión que se llama depresión, que es tristeza continua. Es normal que un ser humano pueda ponerse triste. Lo que no es normal es que una persona esté triste continuamente y que pierda su capacidad de disfrutar las cosas. Eso es síntoma del estrés. El estrés puede ocasionar que se te bajen las defensas. Esto es, que una gripa se convierta en un verdadero azote para tu vida. Cuando alguien está inmunodeprimido, es muy fácil que le pueda dar, que una enfermedad pequeñita se pueda hacer un problemón, que cueste mucho trabajo al cuerpo combatir una enfermedad X. Te decía, el estrés causa muchos y en unos casos muy graves dolores musculares. Te repito, imagínate al gato que siempre está con las uñas así. Siempre está con las uñas así porque siempre está en alerta, siempre está teniendo miedo, pánico o percibiendo a una situación que le agrede. Siempre está así. Imagínatelo, ¿cómo estará su espalda? ¿Cómo estará su espalda? ¿Cómo estarán sus músculos si siempre está tenso? Ok. Problemas, te decía, que causa el estrés, insomnio, trastornos de atención, que tú no puedas. Por cierto, se me había pasado una cosa que es bien importante, hablando de los trastornos de atención. El estrés puede causar muerte neuronal. Esto es, como es una cosa del sistema nervioso y está trabajando el sistema nervioso, algunas células, algunas neuronas son muy afectadas por el estrés. Algunas de ellas pueden ser regeneradas, pero hay cierta clase de neuronas que son destruidas por el estrés y que necesariamente se tiene que afectar tu capacidad para recordar, tu capacidad para concentrarte, para pensar y para enfrentar muchas situaciones de esta vida. Definitivamente es algo peligroso. Por puro estrés te puedes volver diabético, ¿verdad? Te puede dar una embolia, te puede dar un infarto. Entonces, pues es algo que definitivamente Jesucristo quiere corregir y nos quiere ayudar a vencer. Solamente quiero decirte qué propone la medicina para que tú puedas comparar con la palabra de Dios lo que Jesucristo nos propone. ¿Qué propone la medicina?
Eh, por ahí hay una terapista que dice que tienes que utilizar las 3 R's, que dice que, bueno, para combatir el estrés te tienes que reír, te tienes que relajar y tienes que respirar. Algunos coinciden en que tienes que realizar ejercicios físicos, cuidar tu dieta. Algunos dicen que te tienes que tirar cuando menos 2 carcajadas al día, eh, que mientras comes tienes que mantener o estar en un estado de, estar en un clima agradable, que evites las preocupaciones, sobre todo cuando comes, y que te tomes normalmente un tiempo para relajarte. Los médicos recomiendan los juegos, o algunas personas recomiendan los juegos de mesa, porque tranquilizan y relajan la mente. Ok, ¿qué propone la palabra de Dios? Tú no veniste a escuchar consejos psicológicos, sino pienso que si Dios te trajo aquí es porque tú tienes interés de entender qué propone la palabra de Dios. La palabra de Dios propone muchísimo más que eso. Escúchalo bien. Mientras una terapista gestalt te puede decir, pues ríete, pues descansa, respira, y pues ahí puede llevar eso, hasta ahí da. La palabra de Dios propone muchísimo más que eso. Propone una solución muchísimo más profunda. Quiero hablarte básicamente de 2 cosas que nos propone la palabra de Dios. Número 1 tiene que ver con el 4.º mandamiento. Todos los mandamientos de Dios tienen una sabiduría. Aquel que no conoce a Dios ve los mandamientos como prohibiciones. Sin embargo, cada mandamiento está diseñado para hacernos el bien. Y el 4.º mandamiento está diseñado con tal sabiduría para remediar el problema del estrés, puedo decirte, de raíz. Quiero abrir el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículos del 8 al 11. Este es el 4.º mandamiento. Dice la Escritura: acuérdate del día de reposo para santificarlo, para separarlo, para guardarlo, si lo quieres llamar así. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7.º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7.º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hay más sabiduría de la que crees en estos pasajes. Yo conozco a personas que dicen tener fe y que no tienen la fe suficiente para guardar un mandamiento tan sabio como este. En primer lugar, el mandamiento nos dice que Dios puso el ejemplo. Una pregunta: ¿alguien cree aquí que Dios se canse? ¿Que Dios se estrese? ¿Que Dios se angustie? Sin embargo, Él hizo toda su obra en 6 días y el 7.º día descansó y se sentó a mirar todas las maravillas que había hecho, como para demostrarnos cómo ha de guardarse un mandamiento tan sabio. Número 2, el mandamiento tiene que ver, en primer término, con tu actividad. Se mete con tu actividad, te dice 6 días trabajas y 1 descansas. Y el mandamiento va más allá de aquellos que trabajan en una oficina o en una labor fuera de casa. El mandamiento dice: no va a trabajar nadie en casa. ¿En qué trabajan las amas de casa? En casa. Ese es su trabajo. Y el mandamiento dice: pues ni las amas de casa trabajan. ¿En qué trabajan los hijos que están en edad escolar? En la escuela. Pues ni los hijos trabajan el día en que Dios dice descansen. Quiero aclarar
que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos muy complicados, en donde quizá es muy difícil que tu trabajo te deje descansar el domingo. Si trabajas en el gobierno, gloria a Dios porque te deja descansar el domingo. Pero la mayoría de los trabajos ahorita son muy complicados. El mandamiento no dice vas a descansar el domingo. El mandamiento dice vas a trabajar 6 días y vas a hacer una pausa un día. Y yo quiero aclarar, o sea, Dios hizo el mandamiento con el propósito de que el ser humano se relaje y descanse. Éxodo 34, versículo 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Y aquí, ojo, ojo, dice, aún en la arada y en la siega descansarás. Tú sabes que, o sabrás que el libro de Éxodo fue escrito en un tiempo en donde la agricultura y la ganadería eran la actividad. ¿Ok? Tú sabrás que la agricultura tiene sus periodos, ¿verdad? No siempre hay que estar cosechando, no siempre hay que estar sembrando, y hay veces que hay que estar sentado esperando a que crezcan las plantas. Dios le dice a su pueblo, vas a trabajar 6 y vas a descansar 1. Y no le hace que sea tiempo de la cosecha. Vas a confiar en mí y vas a descansar. ¿Sí me entiendes? Hay algunas personas que dicen, no, pues es que ahorita hay chamba, hay que pedalearle, hay que aprovechar. Está bien. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios y atentas contra tu propio cuerpo. No solo violas el mandamiento, atentas contra tu propio cuerpo, porque Dios diseñó nuestro cuerpo para que trabajes en periodos de 6 días y se relaje y se destense una vez cada semana. Eso está reconocido por nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Está reconocido por la Ley Federal, como se llame en cada país, que regule el trabajo, de muchos países. Quiero que sepas que en Francia intentaron cambiar ese periodo a 14 días y no le salió. Y empezó a haber problemas pues físicos en las personas y retornaron a un periodo que es sabio y que Dios dejó. Entonces Dios dice, pues trabaja 6 y descansas y te relajas. Pero entonces voy a trabajar 6 y el último día es para lavar, es para guisar, es para hacer de todo. ¿Cuándo se relaja el cuerpo? Hay que confiar en Dios. Si tú lees la escritura, Dios le enseña a Israel y le dice, cuando Él los alimentaba en el desierto y hacía descender el pan del cielo, les decía, ustedes lo van a recoger 6 días. Y el último día, el sexto, les voy a dar una porción suficiente para que coman el sexto y el séptimo van a descansar. Y se van a deleitar en mí y se van a relajar. ¿Sí? ¿Estamos comprendiendo? Ok, una forma de vencer el estrés es simplemente confiar en Dios y respetar su palabra. Si tú respetas la palabra de Dios, siempre te va bien. Tú te destensas tu cuerpo y al otro día, después de 6 de trabajo, descansas 1 y al otro día regresas, se regeneran tus procesos fisiológicos y tienes mayor fuerza mental y física para enfrentar los retos que tiene la semana. ¿Ok? Ahora, número 2. La segunda cuestión que propone el Evangelio, o la palabra de Dios, es una vida de fe y confianza en Cristo Jesús. Alguno dirá, la Biblia toca el estrés más de lo que crees. Aunque la ciencia médica empezó a hablar del estrés apenas de un siglo para acá, la Biblia viene hablando del estrés desde hace 2000 años y en algunos casos más. Y la Biblia propone en un segundo término como remedio para las cuestiones de la ansiedad una vida de fe y confianza en Cristo Jesús. Escúchame bien, la Biblia no propone ser religioso. La Biblia propone confiar en Cristo Jesús.
Quiero que tú veas, por favor, este pasaje, Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sabe Dios acerca de cuestiones de ansiedad? Claro que sabe sobre cuestiones de ansiedad. ¿Y qué es lo que propone este pasaje? Ok, en primer lugar, te recuerda que Dios cuida de sus criaturas y Dios cuida de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Eh, Tú nunca has visto a un niño todo estresado. Escúchalo bien. Yo tengo 3 hijos y la mayor tiene 11 años, el menor tiene 5. Ni un día de todas sus vidas, de los 3, los he visto preocupados porque no haya que desayunar. Porque en sus mentes dicen, de eso se encarga mi madre, de eso se encarga mi padre. ¿Sí me entiendes? Ellos solo llegan a la cocina y dicen, desayuno hay porque mi madre o mi padre cuida de mí. ¿Sí me entiendes? Eh, Mientras un hijo eh, está al lado de su padre y de su madre, no importa cuántas amenazas perciba a su alrededor, él se siente seguro. Podrá ver a gente muy grande, muy mal vestida, sin embargo, tan solo tiene que acercarse a su padre o a su madre para tener una sensación de seguridad y decir, no me va a pasar nada, porque mi padre o mi madre me protegen. ¿Es cierto o no es cierto? Ok. Hay una situación de confianza natural. Bueno, Primera de Pedro, que veíamos hace un momento, dice, nos lleva a pensar en ser humildes delante de Dios. Si lo quieres volver a poner, por favor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y luego nos dice, ¿por qué? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, la Biblia nos dice, lleva tu ansiedad a Cristo y sabe que Cristo tiene cuidado de ti. Y la Biblia nos enseña, Dios conoce nuestras necesidades. La Biblia nos enseña a confiar en Dios como proveedor de nuestras necesidades. Mateo 6, versículos 25 al 33. Yo sé que muchas personas que leen la Biblia han leído este pasaje. Miles, millones han leído este pasaje. Pregúntame cuántas personas confían en las palabras de este pasaje. Una cosa es leer y otra cosa es conocer. Y dice Mateo 6, versículo 25 al 33. Está hablando de la preocupación. Dice, y es Jesucristo el Señor el que está hablando. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Cuando habla de afanarse, está hablando de no estés preocupado por qué vas a comer o por qué vas a beber, ni por qué vas a vestir. Y sigue diciendo, ¿no es la vida mucho más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Punto. Punto. Si Cristo hace un llamado a que miremos y veamos la creación, y veamos, digo, yo no sé si tú has visto alguna vez a un pájaro muerto de hambre, de inanición. Normalmente tú los ves cantando todas las mañanas, ¿verdad? Porque Dios les provee sus necesidades. Y Jesucristo dice, mira, espérate tantito, por favor. No estés sobrepreocupado, sino voltea a ver. Dios cuida a sus criaturas. ¿Sí o no? Pregunta, ¿nosotros no somos criaturas de Dios? La Escritura enseña que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Aunque tú seas una persona, aunque tú seas una criatura de Dios, que estés lejos de Dios en este momento, Dios no por eso deja de cuidar de ti.
en el sentido de tus necesidades básicas. ¿Sí me comprendes? Ok, sigue diciendo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esa es la pregunta. ¿No vales tú mucho más que que los animales, que los perros, que los gatos, que los pájaros? Cristo no dio su vida por los gatos, amado. Cristo dio su vida por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién vale más, tú o cualquier animal de este mundo? Tu vida vale muchísimo más. Sí, sí, estamos comprendiendo ese pasaje. ¿Ok? Bueno, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, vuelvo al punto, por mucho que se sobrepreocupe, que se ponga ansioso, que tenga miedo, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todas tus necesidades básicas, Dios conoce que son básicas y que las necesitas. Mas, dice la Escritura, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, Dios dice, mira, deja de preocuparte por si te van a correr del trabajo, o deja de preocuparte o estar sobre preocupado por si va a haber o no va a haber, o si qué va a hacer de ti cuando tengas dentro de 10, 15 años, si vas a tener o no vas a tener. Deja de preocuparte por esas cosas. Al final de cuentas la Biblia dice que David dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, cuando alguien busca y ama a Dios, Dios cuida de él. Y eso es lo que está diciendo el pasaje. Tú busca y ama a Dios, tú busca amar a Dios, tú busca hacer su voluntad, tú busca entenderlo, tú busca conocerlo. Si algo ha de preocuparte, que te preocupe eso. Y cuando te preocupe eso, Dios se preocupará de que no te preocupe otra cosa y que tengas todo lo que necesites en las necesidades básicas. Ahora bien, en esa vida de confianza que la Biblia propone, no es solamente una vida religiosa, sino es una vida de confianza, de entender, ok, Dios cuida de mí. Ok, pero mira qué problema, se acaban de pelear mi padre y mi hijo. Mira qué problema, están levantándome chismes aquí en mi trabajo, me quieren correr, o mis vecinos me están tratando así o asado. Ok, Jesucristo pone y empeña su palabra en darnos una garantía. Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Esto no se le ocurrió a un teólogo, no se le ocurrió a un apóstol, sino fue el Hijo de Dios el que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No quiero ser ligero con este pasaje. Este pasaje puede tener de entrada dos interpretaciones. Puede estar hablando de la carga que produce el pecado sobre nuestras vidas. No lo voy a sacar de contexto. El pecado produce muchas causas nocivas y Jesucristo más bien promete hacernos descansar de la carga del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, este mismo pasaje, en suma a otros pasajes, lo puedes tomar como una garantía, porque Jesucristo está prometiendo paz, está prometiendo tranquilidad. ¿Cuántos dicen amén?
Y no solamente de las cargas del pecado, amado, sino de los problemas cotidianos de la vida. Y Jesucristo dice, si tú vienes a mí, tienes muchos problemas, ven a mí, trae tus problemas a mí y yo te voy a hacer descansar. Escúchalo bien. Jesucristo dice, ok, traes muchos problemas. Mira, tantito, quien ha leído los evangelios podrá entender cómo es Jesucristo. Jesucristo atendió no solo enfermos, atendió toda clase de problemas que pudieran presentársele al ser humano. ¿No había para pagar los impuestos? Jesucristo resolvió problemas de impuestos. ¿No había para comer? Jesucristo resolvió problemas para cuestiones de comer. ¿No había cuestiones de salud? Jesucristo resolvió problemas de salud. Gente con problemas en su sistema nervioso, Jesucristo resolvió problemas en su sistema nervioso. Jesucristo está diciendo, ven, tienes un problema, ok, acércate a mí. Trae tu problema a mí, a Jesucristo, por supuesto. Expónme tu problema, confía en mí y yo he de ayudarte a tener paz. ¿Sí comprendes esa verdad? Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Y mira, te digo que si alguno no había visto este pasaje desde esta forma, yo te lo pongo con otro pasaje. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice la Escritura, por nada estéis afanosos, o enfatizo, por nada estéis sobrepreocupados o ansiosos. ¿Le está hablando a cristianos? ¿Le está hablando a personas que creen en Dios? Ok, la Escritura está diciendo, no es voluntad de Dios que tú estés todo preocupado. No la es. ¿Sí? Por nada estés así, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Escucha bien. Cuando alguien hace bien esto es de venir y decirle al Señor, mira, tengo este problema, esto me preocupa, esto me angustia, no puedo manejar yo esta situación. Vengo porque quiero tu ayuda y porque sé que cuidas de mí, porque sé que has prometido ayudarme en mis problemas. Y aparte de todo te doy gracias, porque sé que lo vas a hacer, confío en ti. Yo no sé si tú has visto a un niño que está todo estresado porque otro niño lo está molestando. Va y corre con su padre y le dice, oye papá, ese niño me está molestando. Ya, el papá se da por entendido, va, camina hacia el niño, va y arregla el problema, y el niño ya se le quitó el problema, porque ya su padre se metió en el asunto, y dice, pues ya, papá lo va a arreglar. ¿Sí me entiendes? Yo no sé si tú has visto eso, yo lo he visto muchas veces con mis 3 hijos. Papá tomó cartas en el asunto, ya, pues ya, es cosa de papá. Yo ya hablé, yo ya cumplí, papá arreglará. Ya anda jugando como si nada, mientras el papá todavía está ahí arreglando el asunto. Ok, lo que está diciendo la Escritura es, le está diciendo al cristiano, pues no es voluntad de Dios que estés todo preocupado, todo ansioso, sino trae delante de ese Cristo que prometió hacerte descansar. ¿Sí te brilló que Cristo quiere hacerte descansar? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí de verdad crees que Jesucristo quiere hacerte descansar? O sea, si tú dices, bueno, Jesucristo me prometió hacerme descansar y atender mis problemas, bueno, ahora la Biblia dice, bueno, entonces no puedes estar todo ansioso. Tienes que ir a ese Cristo y exponer tus miedos, tus problemas, tus ansiedades y decirle, aquí hay un problema, Señor. O me ayudas o me muero. Yo sé que tú lo vas a solucionar. Yo sé que eres bueno. Yo sé que eres fiel.
Ahí cuando te humillas, el mismo Espíritu Santo te enseña y te ayuda a recordar que Dios es bueno, que Dios es fiel. Quizá te recuerde este versículo que te estaba yo diciendo, venid a mí, yo te haré descansar. Y entonces dice la palabra, regreso al versículo de Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y viene una promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Apúntalo por ahí. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Evangelio nos muestra que la forma correcta de sacar nuestra ansiedad, nuestro miedo, es a través de una relación de amor y confianza en Cristo. Y, amado, todos los que me están escuchando están invitados a tener esa relación. Escúchalo bien. No te consideres fuera de esa invitación que hace el Señor. El Señor te dice, ven, tienes problemas, pues, discúlpame el término, los tienes porque quieres. Porque si vinieras a Cristo, porque si confiaras en Él, porque si entendieras cuánto te ama y cómo desea tu bien, otra cosa sería. Ahora, no solo es entenderlo, amado, es practicar lo que el Evangelio te está diciendo que tengas que practicar. Señor, estoy muy preocupado porque mis hijos se pelearon. Señor, estoy muy preocupado porque mi jefe cada vez es más estricto. Señor, estoy muy preocupado porque mi marido cada vez es más duro conmigo. Señor, estoy preocupado porque se burlan de mí. ¿Qué cosa, qué miedo, qué cosa crees que Jesucristo no pueda solucionar? Dice la Escritura que voltees y veas que Él hizo los cielos y la tierra, al mundo y a los que en Él habitan. ¿Qué cosa crees que Jesucristo no puede hacer? O sea, tú nada más dime una, por favor. Imagínate una cosa que Jesucristo no puede hacer, obviamente no podría mentir, ¿verdad? Pero me refiero a resolver o a crear o a reparar. Nada. La Biblia entonces nos propone un ejercicio de confianza en Cristo Jesús como un remedio, eh, como un remedio poderoso a una situación tan difícil como es el estrés. Cada vez es más complicado vivir en esta vida. Cada vez es más complicado salir a trabajar o quedarte y enfrentar las cosas, el salario cada vez más pequeño, cada vez el carácter de la gente es más difícil, cada vez los jefes son más complicados, las empresas piden más metas. Vamos, todo es más complicado. ¿Hasta dónde vas a aguantar sin la ayuda de Cristo Jesús? Y amado, te lo digo con todo respeto si eres cristiano. ¿Realmente vives esta vida de confianza, de fe, de venir y depositar día a día tus ansiedades, tus tentaciones, tus luchas en Cristo Jesús? Cristo quiere y desea que así se viva. Termino esta plática o esta enseñanza con un salmo. El Salmo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Escúchalo bien. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No es voluntad de Dios que tú estés todo estresado, temeroso, miedoso, deprimido, y te quiere ayudar. Quiere ayudarte, y si tú entendieses la sabiduría que hay detrás del día de reposo, dirías, voy a acomodar mi semana en 6 días.
y voy a dedicarle a mi Dios un día de confianza porque Él cuida de mí. Tengo muchos problemas porque la Biblia, Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿La aflicción son problemas o no son problemas? Pero Él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces se dice, y Él prometió, dice, bueno, ven a mí, echa tu carga sobre mí y yo te haré descansar. ¿Qué necesidad tienes de estar enfermo, amado? ¿Qué necesidad tienes de estar todo tenso? Cuando hay un Cristo que solo quiere que te acerques, que te doblegues, que le digas, ayúdame para ayudarte. Cerremos los ojos un momento. Terminemos esta reunión con un ejercicio de confianza. Un ejercicio de confianza, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Padre, tú eres muy bueno con nosotros y nos has dado grandísimas y preciosas promesas, Señor. Y aún nosotros, los que decimos creer en ti, somos muy torpes para ir a ti y descansar. Enséñanos a ir a ti, Señor. Enséñanos a descansar en ti. Enséñanos a mirar a aquel que ama nuestra alma, Señor. Ayúdanos a ir a aquel que ha prometido llevar nuestras cargas, cargar nuestras cargas. Oh Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a descansar solo en ti. Padre, ayúdanos a mirarte, no en los momentos de quietud, sino ayúdanos a buscarte en los momentos de tribulación, Señor. Ayúdanos a buscarte en los momentos en donde nuestra alma tiene miedo, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro en los momentos en los que nuestro ser percibe algún peligro, Señor. Ayúdanos a mirar tus promesas, tu gracia y tu amor, Señor. Escuchemos este canto y si quieres cantarlo, cántalo con libertad. Si quieres solo escúchalo, pero ten un momento. Lo importante no es cantarlo o dejarlo de cantar, sino aprender a depositar toda tu confianza en Cristo Jesús. Entender que Él tiene cuidado de ti y que ha prometido hacerte el bien. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo
sobre sus hombros. Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Él dice, venid a mí, los trabajadores, y yo os haré descansar. Padre, enséñanos a depositar nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a echar nuestras ansiedades, Señor. A venir a ti, Señor, y platicar nuestros problemas, confiando en que tú, Señor, te interesas y tienes cuidado de nosotros, Dios amado. Gracias por esta reunión, Señor. Gracias por cada hermano, por cada amigo que vino, Señor. Yo te pido que esta palabra que nos has dado, que hemos hablado en esta mañana, la siembres, la selles en nuestros corazones y produzca, Señor, lo que tú quieres que produzca, Señor. Una vida de fe, una vida de confianza, una vida en donde tengamos la libertad de relacionarnos contigo, Señor, en donde tengamos la libertad de acercarnos al trono de la gracia, Señor, para confiar solo en ti. Oh Señor, que tu espíritu de paz inunde nuestros corazones y nos llene cada vez más de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús.